terminábamos la alabanza y le daba gracias al Señor por alinear toda la alabanza y también las oraciones con lo que voy a intentar que sea el mensaje de esta mañana. Hace ya algunos años escuchaba a Samuel Escobar relacionar los dos primeros versículos del libro de Daniel del Salmo 137. El Salmo 137. Relacionaba en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Es por todo este asunto por lo que Daniel acaba en el palacio de este rey de Babilonia. Babilonia llega, Babilonia nos sitia, hasta los utensilios del templo de Dios son removidos y todo cambia. Todo lo que conocíamos como normal se desmorona y una nueva realidad se abre delante de nosotros cargada de incertidumbres. El capítulo continúa, como hemos leído, al menos un trocito, directamente narrando cómo Daniel enfrenta esta nueva normalidad o esta nueva realidad. El enfoque del Salmo 137 es bien diferente. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cantadnos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Lo que fue, lo que es y lo que será. Para cualquiera de nosotros, dónde y cuándo son variables que el Señor conoce y que el Señor dispone. Y es nuestra responsabilidad aprovechar al máximo cada momento oportuno, aprendiendo del pasado, viviendo con intensidad en el presente y, por supuesto, con la esperanza puesta en que a su tiempo todo, y cuando digo todo, es todo, con la esperanza puesta de que a su tiempo todo, quizá no en esta vida, pero no decir que seguro que no en esta vida, sino en la que viene, todo se va a arreglar. Todo será como antes. Qué tremenda oportunidad esta pandemia, qué tremenda oportunidad para que nuestros ojos espirituales no solo miren a lo genial, entre comillas genial, que se vivía antes de la pandemia, sino que además pues, sea un momento bueno para que miren también a cómo era la existencia plena del ser humano antes de la caída del Edén, que es la verdadera y absoluta pandemia. Es curioso cómo después de unos cuantos de miles de años existiendo en pandemia, coexistiendo y conviviendo con la muerte y con la enfermedad, con el distanciamiento social y con la ruptura espiritual que antes de la primera caída no existía en absoluto, que es lo que fue, es curioso cómo el ser humano, entre comillas, se adapta a esta o a aquella nueva normalidad y ya no es capaz de identificar en su interior que lo que anhela es aquella antigua normalidad. La de antes, de la de antes, de la de antes, la del principio. Esa es la verdadera normalidad que anhela el ser humano. Y no es capaz de identificarlo porque nos hemos acostumbrado a una existencia incompleta de mascarilla invisible, a vivir a medio gas. Y hemos olvidado cómo de bueno era la existencia en la plena presencia de Dios. Qué tremenda oportunidad esta nueva y dolorosa, permitidme que con todo el respeto diga pequeña pandemia comparado con la primera, para identificar los anhelos profundos de nuestro corazón y qué momento tan importante para responsablemente decidir en este dónde y en este cuándo que el Señor ha dispuesto para nosotros, tratando de buscar siempre la voluntad de Dios. Permitidme que para esto de decidir responsablemente en una situación nueva, en una situación dolorosa, peligrosa, llena de incertidumbres, use el ejemplo de Daniel.
Siendo anterior al Señor, siendo anterior a Cristo, Daniel es un ejemplo precioso de cómo vivir y decidir en este mundo con un prisma cristiano, con las gafas del Evangelio, como dicen los GBU, para filtrar no solo la interpretación de la verdad de la palabra de Dios, que por supuesto que sí, sino también para filtrar la verdad de lo cotidiano de nuestra vida. Si en la vida tenemos que estar continuamente tomando decisiones en tiempos de crisis, quizá también de oportunidad, las decisiones serán, en muchas más ocasiones, serán mucho más delicadas y tendremos que decir que sí a determinadas cosas y sencillamente pues también tendremos que decir que no a otras cosas, aunque en principio no estén claramente, no sean un pecado que podamos poner con ese nombre, no vayan en contra de la voluntad de Dios, pero igualmente tendremos que decir que no a cosas. Qué importante es que la relación personal con Dios nos ayude a filtrar con su palabra en un tiempo presente tan diferente como cualquier cosa que hemos vivido hasta ahora. Lo voy a repetir más veces. Daniel, en todo este asunto, filtrando, Daniel lo que ve es la soberanía de Dios en todo lo que está pasando, porque nada escapa a su poder y porque Dios lo puede usar todo para sus planes. Es con ese enfoque de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso, de un Dios que lo puede, que lo va a usar todo. Es con ese enfoque con el que Daniel no se centra en la derrota que acaban de sufrir con Babilonia. Daniel no se centra en la tristeza que está experimentando también por el exilio. Habla de ellos, no los obvia. Daniel habla de lo que ha pasado, pero no se bloquea por lo que ha ocurrido, y Daniel empieza a enfrentar el presente. Daniel se centra no tanto en lo que ha pasado, aunque lo menciona, sino que se centra en lo que le toca. Se centra en su toma de decisiones, se centra en una toma de decisiones cargadas de responsabilidad, en una vida cargada de responsabilidad, y repito lo de responsabilidad. Se centra en hacerlo responsablemente bajo la soberanía de Dios, y se centra en hacerlo para tratar de que con cada una de sus decisiones y con las consecuencias de cada una de sus decisiones, que todo el honor y toda la gloria sean para el único digno. Un ejemplo precioso. En una situación tremenda. Daniel. Igualmente nuestra realidad hoy ha cambiado. Y que hablemos de ella y que no la obviemos no significa que no podamos enfrentarla con el mismo enfoque. El Señor permitió. Si Daniel fuera boxeador sería de los buenos, de los que tienen pegada, pero también de los que saben encajar. Fijaos en la traducción de la Reina Valera del 60, porque me encanta. Y el Señor entregó. El Señor entregó. Y me encanta esta traducción porque se ve especialmente claro que el Señor toma la iniciativa, el Señor está en acción, el Señor entregó. Y en ese punto de iniciativa y en ese punto de acción, ahí se ve con una claridad que este pandémico Nabucodonosor aparece como una herramienta que Dios va a usar. Dios lo va a usar. De alguna manera, este invasivo tirano va a ser usado por Dios. Y va a ser usado por Dios para sus planes. Y Daniel lo sabe. Y Daniel lo encaja. Y Daniel se prepara para enfrentar esa nueva normalidad que el Señor ha permitido. Pero fijaos cómo sigue el asunto, porque resulta que el rey no solo saca a Nabucodonosor, no solo saca a la gente de su antigua normalidad, sino que además va a marcar las pautas de la nueva normalidad. Versículos 3 y 4. Además, el rey ordenó al jefe de los oficiales que llevara a su presencia a alguno de los israelitas. Estos tenían que ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto, y con aptitudes y con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Y esta espera tenía que enseñarle la literatura y la cultura de los babilonios. La vida de Daniel, y también la de otros jóvenes, había cambiado radicalmente. Y si en su total soberanía Dios entregó a Joacim, y así lo entiende Daniel, ahora y en su total soberanía, Dios igualmente está permitiendo que este joven judío formado y con aptitudes, instruido en la palabra de Dios, también sea instruido en la ciencia y en el arte y en la cultura de Babilonia, y así lo entiende Daniel.
El donde de Daniel ha cambiado radicalmente. Y en este donde tan diferente, Daniel acepta el desafío de buscar servir y dar la gloria a Dios, apartado de Jerusalén, lejos del templo y en una cultura hostil. Ponerse en su pellejo, ser instruido en la cultura de la gente que había invadido Jerusalén y de la gente que había pasado a espada. No tuvo que ser un tramo fácil. Ahí había mucha gente, se quedó mucha gente en la cuneta. No tuvo que ser un tramo fácil. Y aún así Daniel discierne la soberanía de Dios en todo el asunto y lejos de someterse sin criterio o de revelarse como un niño sin discernimiento, Daniel y sus amigos deciden, y digo deciden, aceptar la situación con una normalidad o con una naturalidad que puede llegar a molestarnos. Hay que ver con esta gente joven, es que se adaptan a todo. Pero ¿cómo se les ocurre adaptarse a la cultura de la gente esta? Hay que ver con esta juventud. Lo que hay que ver es que estos jóvenes, bajo la soberanía de Dios, que los ha puesto en Babilonia, en ese donde, y que además los ha puesto en el que Dios entregó, en ese cuando, lo que hay que ver es que esta gente joven está en ese donde y en ese cuando, está responsablemente buscando su lugar. Cuando se encuentren en situaciones con las que no pueden tragar, si hace falta horno, horno. Si hace falta cueva de leones, cueva de leones. De tibiezas ni hablamos. Horno, horno. Pero en este caso, responsablemente bajo la soberanía de Dios, Daniel y el resto lo que hacen es decidir en ese dónde y en ese cuándo en el que Dios los ha puesto, lo que hacen es decidir para tratar de seguir sirviendo y honrando a Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha puesto aquí, en Málaga, en un dónde, en un país concreto, en una ciudad y en un pueblo en concreto que tiene sus características concretas, y aún así nuestro dónde no es solo el rincón de la Victoria ni de lejos, y ahora me explico. Pero además de la misma manera, además de un dónde, Dios nos ha puesto en este cuándo, que es un momento completamente diferente a cualquier otro momento en el que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, sin duda. Estamos en un cuándo tan concreto y tan desagradable, estamos en un cuándo tan complejo que nos produce tanto hartazgo y tanto rechazo que como no filtremos bien y como no filtremos con la perspectiva adecuada del Evangelio, estamos en un cuándo que nos puede hacer transponer el rechazo y el hartazgo al todo, a absolutamente todo. Y como consecuencia, también estaremos rechazando todo lo que Dios nos propone con esta nueva situación. Estamos en un cuándo con más muerte, incompetencia, intolerancia, enfermedad y suma sigue de los que nos habíamos acostumbrado a ingerir a diario después de la pandemia primigenia, después de la primera, después de la caída. Y todo eso nos puede mover a rechazar todo nuestro cuándo y todo nuestro dónde. Y Daniel nos enfrenta al error de ese rechazo total. Lejos de rechazarlo todo, lejos del rechazo total, que estaría impregnado de la más absoluta desesperanza, fijaos que la decisión de Daniel, para poder actuar en consecuencia, la decisión de Daniel es tratar de conocer mejor la situación para decidir y para posteriormente actuar, para decidir información. Por un lado, Daniel era un judío instruido, sin duda que conocía perfectamente las Escrituras, estaba informado y estaba formado acerca de la palabra de Dios y sin duda que estaba acostumbrado a filtrar su antigua realidad y su antigua normalidad con esa palabra de Dios. Lo que pasa es que esa antigua normalidad ya no existe. Llegó Nabucodonosor y la borró. No es de extrañar, entonces, que Daniel se ponga a conocer el idioma, las costumbres y la cultura, al fin y al cabo, que por muy pagana que sea, ya es la cultura en la que Dios ha dispuesto que esté. Y Daniel
bajo la soberanía de Dios, dice que sí a conocer esa cultura. Tremendo. Sí, a todo eso. A veces los cristianos hablamos en otro idioma y tampoco entendemos en el idioma que nos hablan la gente que no es creyente. Ni entendemos ni nos entienden. A veces los cristianos inmersos en nuestra cultura, lejos de tratar de conocer la cultura en la que vivimos y en la que Dios nos ha puesto, lejos de recabar información, lejos de entender idiomas y costumbres para ser una alternativa y para ser de bendición, somos un búnker inexpugnable. Y si en ocasiones nos cerramos en banda y no sabemos a qué decir que sí y por lo tanto decimos que, o tenemos la tendencia de decir a todo que no, pues el contrario, y en ocasiones, pues empapados de la ideología dominante, socialmente aceptable y políticamente correcta, en ocasiones sin darnos cuenta, pues tampoco sabemos a qué decir que no, porque está de moda, porque se lleva o por lo que sea. Sin embargo, Daniel tampoco es un pollo con el pico abierto que se traga todo sin mirar. Versículo 8. No sabemos qué es lo que le iba a contaminar. Quizá el vino, quizá algo de cómo se preparaba la carne, pero Daniel dice no. Dice que no, rotundo, a la comida del rey. Lo hace con tacto, lo hace con flexibilidad, lo hace con una sabiduría como la que se le describe, pero dice no. Tratar de, con la guía del Espíritu Santo, vivir en este mundo buscando continuamente la voluntad de Dios, diciendo sí y diciendo no, ese es el desafío. Y no hay recetas mágicas para esto. Si queréis, como iglesia y para protegernos, hacemos unos nuevos mandamientos, cada iglesia que se invente los suyos, los revisamos cada 5 años para no ser demasiado dogmáticos y así tratamos de adaptarnos a la realidad haciendo mandamientos nuevos, pero tendríamos que asumir 2 cosas. Que en lugar de 10 van a ser 15.000 y que tampoco es algo nuevo, ya lo hacían los fariseos desde el principio. Y lo segundo que tendremos que asumir es que entiendo o entendemos que el nivel de maduración y de crecimiento espiritual de la Iglesia va a ser nulo. Y por lo tanto todos estos mandamientos son necesarios para proteger, que no para controlar, para proteger a toda esta gente y así dirigir cada una de las decisiones que vayan a tomar en su vida. Dios no nos llama a esto. De verdad que no. Dios nos llama a crecer y a madurar espiritualmente y nos llama a aprender a decidir. Pero no a todo esto. Daniel dice que sí a cosas y dice que no a cosas. Y no creo que Daniel se equivoque. Lo bueno y lo deseable para muchos no era ni lo bueno ni lo deseable para Daniel. Y él, delante del Señor, decide. Ya sea dentro de una cultura secular o ya sea dentro de la propia cultura cristiana, quizá lo deseable y lo bueno para muchos no sea lo bueno y lo deseable para todos. Tenemos que decidir. Habrá cosas que vendrán bien y habrá cosas que no vendrán bien. Y es bueno que seamos firmes y consecuentes a la hora de decidir, guiados por el Evangelio, prestando especial atención a nuestro cuándo, que no está siendo un cuándo fácil, y prestando atención a nuestro dónde, ya sea en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en la faceta que sea. En este cuándo, como en cualquier otro, es necesario discernimiento y sabiduría de la de arriba para decir no a lo que vemos que no le viene bien a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, sin que esto nos arrastre a rechazarlo todo. E igualmente tendremos que tener sabiduría para decir sí. A esto es a lo que nos llama Dios, a este discernimiento. No solamente es importante y es sabio, es que es a lo que nos está llamando Dios. Al final, lo más difícil, pero lo correcto, creo que es ponerse delante de Dios para decidir
en el ámbito normal de cada día y actuar en consecuencia, ponerse delante de Dios y ponerse las gafas del Evangelio para decidir. Y en mi opinión ese sí que es el resultado de una imprescindible información y además también de una información y de una espiritualidad en crecimiento que te permite ver, que te permite mirar y que te permite actuar. Creo que Daniel, este capítulo 1 de Daniel, nos presenta el gran desafío de entender parte de nuestra presencia concreta en este mundo. Creo que es un texto que nos desafía a entender parte del plan concreto dentro de nuestras limitaciones, pero ese plan concreto que Dios tiene para nosotros. Y en esa línea solo Dios, solo su gracia serán las que podrán transformar nuestro corazón y nuestro entendimiento para que cada una de las cosas que hagamos sean para su gloria. Solo su gracia, solo su espíritu, solo su evangelio actuando en nuestra vida nos guiarán hacia esa verdadera espiritualidad y hacia una toma de decisiones adecuada. Sin duda, sin la más mínima duda, que ser espiritual es dedicar tiempo a la oración. Tenemos que dedicar tiempo a la oración. Es dedicar tiempo a estar a solas con Dios, es dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, es dedicar tiempo a la reflexión, pero ser espiritual también es vivir en consecuencia a todo esto. Que lo cotidiano se mueva conforme a todo esto. La espiritualidad no debería ser algo que se dé solo en la iglesia o solo en las casas con otros creyentes, que por supuesto que sí. La espiritualidad no debería basarse en experimentar la presencia de Dios en un cuándo o en un dónde único. Más bien, creo que la espiritualidad crece y madura cuando podemos experimentar la presencia, el servicio a Dios y la colaboración con el venga a nosotros tu reino, estemos en el dónde y estemos en el cuándo que estemos, en el que sea. Bañando niños, apagando incendios, escuchando en la iglesia, comiendo con la familia afuera, o peleando contra la pandemia, poniendo vacunas, o siendo honesto en el trabajo que Dios nos esté poniendo, siendo no solamente honestos, sino quizá excelentes en cada uno de los trabajos manuales que realizamos, en cada una de las aportaciones que hacemos a nuestros clientes. El objetivo de la espiritualidad no es alcanzar un estado de paz interior, de relajación y de tranquilidad personal, de zen, que casi nos apartan de la realidad y que por supuesto nos impiden participar de ella. Realmente creo que la espiritualidad es, como obra del Espíritu Santo, es aprender de Cristo, actuar conforme a Cristo, decidir conforme a la voluntad de Dios, y es vivir conforme a la voluntad de Dios, interpretando y filtrando la verdad de sus escrituras, y con esa verdad interpretando y filtrando la realidad que nos rodea, con las gafas del Evangelio. Y para eso hacen falta las gafas, pero hace falta mirar. Sin gafas no vamos a ver nada. Pero si me pongo las gafas y cierro los ojos, lo mismo. Supongo que ya muchos tenemos en mente el versículo 31 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Ese de hagamos lo que hagamos y comemos o bebemos, que hagamos lo que hagamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Espero que trabajando, sirviendo en la iglesia, haciendo deporte o descansando, alimentando a 5.000 o siendo de los 5.000 que se alimentan o recostando nuestra cabeza en el pecho del Señor, que hagamos lo que hagamos. Espero que el Espíritu Santo esté moviendo nuestro corazón para que todo sea para su gloria y que no se nos olvide que esa gloria más tarde o más temprano será una gloria que podremos contemplar en todo su esplendor y será una gloria que impregnará definitiva y eternamente todo nuestro nombre y todo nuestro cuerpo. Es triste que después de unos cuantos de miles de años existiendo en pandemia, coexistiendo y conviviendo con la muerte y con la enfermedad, es triste que el ser humano haya olvidado que quiere volver a casa, y es triste que crea
que su verdadera Jerusalén es la que había antes del COVID. Es triste. Si para el futuro inmediato tenemos la esperanza, parece que va a ser así, de que la pandemia actual remitirá, que la absoluta certeza de que la primigenia pandemia será extinguida nos permita no colgar nuestras arpas en los álamos para que, mientras que el Señor vuelve, que volverá, le cantemos canciones, que vivamos con sabiduría tomando decisiones en los dóndes y en los cuándos que el Señor nos ubica para ser de bendición. Y que en esa intensidad de vivir, que las decisiones impliquen todo nuestro ser, todo lo que hemos sido, todo lo que somos ahora, y que lo impliquen con la esperanza también de todo lo que llegaremos a ser. Que mirando el pasado, vivamos el presente, pero que los ojos miren al futuro. Que así sea.